Bueno, y la plataforma digital se ha convertido, decíamos, en un distrito donde los políticos quieren estar, quieren opinar, quieren saber qué está pasando, los sondeos pasan por allí, y es por eso que estamos en contacto con Juan Manuel Lucero desde Buenos Aires. No es candidato a nada, ha sido durante muchos años el columnista de tecnología de este noticiero, por eso lo queremos un montón, y en estos momentos es el CEO de Google en Buenos Aires. Juan, un placer poder tenerte en este operativo, como te tuvimos durante muchos años, y bueno, conocer qué está pasando justamente con estas búsquedas en elecciones. Juan, ¿cómo estás? Hola Silvia, ¿cómo te va? Primero, qué gran placer volver a hablar con vos y volver a conectarme con todo el equipo en Córdoba. Ciertamente creo que 3 o 4 de las últimas elecciones estuvimos juntos, así que para mí es un placer estar ahora a la distancia, pero seguir estando, por suerte. Es mutuo, es mutuo. Contanos, Juan, ¿cuáles son las búsquedas que se han visto durante las últimas horas y previo a estas elecciones? Bueno, creo que ahí vamos a ver si tenemos la placa y te voy a pedir en eso que me ayudes porque yo no tengo retorno visual. Ahí está. Creo que la primera placa que tenemos es relacionada con lo que más creció en la primera hora de la votación. Así es, ¿no? Bueno, y sorprende bastante lo que pasa porque nos muestran cuál es la consulta más buscada desde el inicio del día de hoy. ¿Y qué nos sorprende, Juan? Que muchos buscaban esto, ¿no? ¿Qué pasa con la veda del alcohol? Es increíble. Claro. ¿Cuándo termina la veda del alcohol? Era una de las búsquedas más importantes de Google. Claro. Fíjate que en las 24 horas previas a la votación, los argentinos podríamos haber buscado sobre un montón de cosas. Podríamos haber buscado sobre algún candidato, sobre alguna fórmula, sobre dónde votar, montones de cosas que no pasaron. Y lo que sí aparentemente nos preocupó más fue qué pasaba con el alcohol previo a la veda. Es decir, hasta qué hora se podía comprar alcohol. Y esto, para darle un poquito de contexto mínimo a lo que estamos diciendo, recordemos que estos son búsquedas, ¿no? Palabras, frases que las personas van a Google esperando encontrar esa información confiable y buscan directamente ahí, y a través de este sitio que se llama Google Trends tenemos estas estadísticas que vamos a ver juntos hoy. Bueno, otra de las búsquedas que también nos resulta increíble, Juan, porque ya en medio de la elección, las últimas horas la gente preguntaba el padrón donde tenía que ir a votar. Claro, el padrón donde tenía que votar ya quedaba pero muy retrasado, muy rezagado respecto de la cantidad, de cómo había crecido la tendencia sobre el alcohol. Pero vos sabés que hay un dato interesante y creo que tenemos una placa que refleja qué fue lo primero. A ver, vamos poniendo las placas, si les parece. Claro. ¿Las tenemos? Mira, en la primera hora de la votación, ¿qué fue lo que los argentinos buscamos? ¿Qué fue lo que más creció? Es decir, cuando hablamos de que creció, fue personas que se fueron hasta el buscador y pusieron una frase. ¿Sabés qué es lo que más creció? ¿Qué son las PASO? Sí. Lo estamos viendo, Juan, Qué increíble. Bueno. ¿Hasta qué hora se puede...? Me sacaron otra vez la placa. ¿Viste? Puede fallar. A ver, si ponemos las placas otra vez. ¿Hasta qué hora se puede tomar? ¿Hasta qué hora es la veda de alcohol? Bueno, ¿qué pasa con el padrón electoral? ¿Y qué son las PASO? Esto es una de las búsquedas más increíbles, ¿no? Porque en las últimas horas y cuando ya estaba la elección encima, esta era una de las búsquedas principales. Y eso habla de algo, y eso es que aparentemente todavía nos seguimos preguntando por qué y qué son. No terminamos de entender, o una porción significativa de la población no termina de entender qué son las PASO. Y eso ciertamente no deja de llamarnos la atención porque es lo que ocurrió en la primera hora, apenas se abrió la posibilidad de votar. Bueno, el interés de búsqueda en Google sobre elecciones, ahora sí las estamos viendo desde el 1 de enero de 2019 y claro, vamos viendo este gráfico y seguramente vos vas a poder, Juan, determinar qué fue lo que pasó con el electorado en Google, ¿no? Y su búsqueda. Claro, desde el 1 de enero
nosotros tuvimos varias cosas que ocurrieron. Hay varios picos. Fíjate que en ese gráfico tenemos varios picos. El primero de cada uno de estos picos representa un pico de búsquedas, es decir, que se dio un volumen desmesurado de búsquedas relacionado con elecciones. ¿Cuáles fueron esos picos? El primero, las primeras encuestas que salieron, ese pico que estamos viendo ahí. Después, las segundas encuestas. El tercer gran pico fueron las elecciones en Córdoba. Pero el pico principal, y esto también nos llamaba la atención porque fueron las elecciones en Tucumán, no fueron los cierres de campaña. Fíjate que hay casi un 25% menos entre las elecciones en Tucumán y el último pico, que son los cierres de campaña, ni la habilitación del padrón electoral, ni las elecciones en Santa Fe, en San Luis, que fueron en varias provincias, movieron tanto la aguja como las elecciones en Tucumán. Eso fue un poco como fue, de alguna manera, en toda la cantidad de búsquedas, porque imagínate, cientos de miles de búsquedas que puede tener el tema de elecciones. Estos fueron los principales ejes de las búsquedas de lo que va desde el 1 de enero hasta ahora mismo en agosto. ¿Y cómo evolucionaron las búsquedas en torno a los dos principales candidatos de esta elección? Estamos hablando de Alberto Fernández y de Mauricio Macri en el último mes. Juan. Bueno, en el último mes, tanto Mauricio Macri como Alberto Fernández fueron, si lo están viendo ahí, se van separando. En promedio, Mauricio Macri tiene prácticamente el doble de volumen de búsquedas que Alberto Fernández. Ajá. Pero hagamos la acotación y vale la pena. Ahí estamos viendo el gráfico, Juan. Bueno, el punto es que este doble que lo pueden ver ahí a la izquierda abajo, que está con azul y con rojo, no quiere decir intención de voto. El interés de búsqueda no tiene nada que ver. Podemos buscar un candidato porque nos gusta, porque no nos gusta, porque lo vamos a votar, porque no lo vamos a votar, porque queremos saber sobre su plataforma o simplemente porque ocurrió, como podemos ver después, que haya habido un fallecimiento en la familia y eso dispara la cantidad de búsquedas porque queremos entender más, porque tenemos interés o curiosidad. Sin embargo, lo destacado respecto de Macri y Alberto Fernández fue que en los últimos días sí se dio un volumen desmesurado respecto de uno y otro. Creo que tenemos, Silvia, una placa que sigue después donde estamos mezclando o estamos comparando Mauricio Macri con Alberto Fernández y un dato extra que es el dólar. No sé si eso lo podemos... Ahí lo estamos viendo. ¿Qué incidencia tuvo justamente el dólar en torno a estos dos candidatos, no? Es una posible interpretación, y digo esto vos, Gerardo, cualquiera de ustedes puede hacer otra interpretación, ayúdenme si lo ven de otro modo. Pero esto podríamos ver que los dos principales candidatos, es decir, las dos principales figuras electorales, faltaría por supuesto Cristina también, pero comparado con una búsqueda de todos los días como el dólar, es muchísimo menor. Fíjate que a la izquierda abajo es casi 30 veces más las veces que estamos buscando el dólar por sobre los políticos, es decir, está generando más interés el dólar. Pero después tenemos otra placa más donde esto quizás te asombre un poquito, y es que le metimos algo súper cotidiano, es decir, política versus dólar que afecta a nuestra economía versus la quiniela. Oh, si algo nos faltaba. Si algo nos todo faltaba. Junto, ¿eh? Bueno, vos sabés que la relación entre las búsquedas de los políticos y la quiniela es que buscamos 60 veces más la quiniela que a los políticos. No me digas. O buscamos la edad de los políticos para jugarlo después. Te digo que a los que son cabuleros hay que ir a jugarle al 60. Ahí sí estamos viendo el gráfico. Sí, fíjate que tiene distintos picos, ese gráfico verde tiene distintos picos que coinciden con el sorteo de la quiniela, y es 60 veces, es decir, acá estamos hablando de temas, no estamos hablando de candidatos, estamos hablando de política versus economía versus algo cotidiano como puede ser ganarse unos pesos extra, ¿sí? Acá estamos viendo por supuesto los últimos 30 días, pero ganarse unos pesos extra para el día a día, es decir, y no lo tenemos ahí, pero te lo cuento, las búsquedas sobre la quiniela se disparan a partir de diciembre de 2016. Y esto es Google Trends, que es sobre la herramienta que estamos utilizando de Google para sacar estas estadísticas. No es que necesite ser de un especialista en tecnología. Vos, Gerardo, yo, cualquiera de nosotros podemos entrar, y cualquiera de las personas que nos están viendo pueden entrar a trends.google.com y hacen lo mismo que están viendo en pantalla. Ponen Argentina en los últimos 30 días y ponen ahí el tema que quieran
y empiezan a sacar conclusiones, porque esa es la parte interesante, que es que los argentinos y en general el mundo, cuando queremos saber más sobre algún tema, cuando tenemos alguna duda, cuando algo nos genera interés, curiosidad, deseo, nos vamos a Google a preguntarle y esperamos encontrar ahí la información confiable, que es algo que es tan necesario en estas épocas de desinformación o también conocido como fake news. Cuánto detalle que nos estás dando, y impactante sobre todo lo que pasa con los ciudadanos a la hora de las búsquedas, ¿no? Y algo que ha tenido mucha repercusión en esta elección, a diferencia de otras, Juan, es el tema de los vice, ¿no? Porque, bueno, fue fuerte el cimbronazo que dio Cristina Fernández de Kirchner cuando se autoproclama como precandidata a vicepresidenta. Y esta vez todos decían, no, pero se va a candidatear nuevamente como presidenta. No, lo hizo como vice. Y a su vez, el golpe de timón que dio también Mauricio Macri, poniendo a Miguel Ángel Pichetto, alguien que venía del kirchnerismo, ¿no? ¿Está dentro de las búsquedas esto también? Claro, dentro de las búsquedas de Cristina Fernández, el 100, es decir, el índice que mide el interés de búsqueda, es decir, las búsquedas de los usuarios en Argentina, el 100, es decir, en el tiempo que estamos viendo desde enero hasta ahora, el 100 lo tuvo el pronunciamiento de Alberto Fernández como candidato a presidente por sobre el fallecimiento de la madre, por sobre la presentación de Sinceramente, por sobre la enfermedad de su hija o incluso sobre la citación de Bonadío. Y esto lo tenemos que pensar desde este lado, Silvia, es decir, cuando hablamos de interés, hablamos de personas que tuvieron algún tipo de curiosidad y que dijeron, ¿qué estará pasando con esto? Y se fueron a Google a buscar información ahí de calidad y encontrar para seguir indagando, profundizando sobre cada uno de estos temas. Y ver estos gráficos también nos ayuda un poco a entender cómo se mueve la aguja del interés, porque fíjate que es casi, si lo consideráramos así, como una especie de electrocardiograma de el interés de los usuarios sobre un tema en particular. Bueno, la verdad, Juan, nos alegra muchísimo poder tenerte a la distancia. Esta vez te vamos a esperar en Córdoba, por supuesto, para un asadito, ¿no? Para trabajar, pero te agradecemos mucho porque la explicación ha sido muy importante, sobre todo en una elección donde todo pasa, gran parte de esta elección pasa por lo que pasa en Internet. Muchísimas gracias, Juan. Gracias a ustedes, un abrazo para todo el equipo y espero verlos pronto. Seguro que sí, gracias.